Ahora ya que sabemos que nuestra computadora representa solamente números binarios, ceros y unos, ahora tenemos que dar un formato a esos datos para poderlos interpretar nosotros. Entonces, de esta manera podemos agrupar en dos grandes los tipos de datos que se llamarían tipos de dato real, sería datos reales. Entonces tenemos dos categorías, punto fijo y punto flotante. Y tenemos tipos de dato entero, que se diría dato con signo o dato con signo y magnitud. Por otro lado, tenemos un tipo de codificación, o sea, esto es para caracteres, esto es para números, y esto es para caracteres y números. Entonces tenemos que esa codificación, pues evidentemente van a ser códigos, le llamamos códigos con exceso, código BCD o código ASCII. Bien, la primera que vamos a revisar es el punto fijo para números reales. Suponemos que queremos codificar el número pi, ¿no? Con tres cifras significativas. Entonces esto sería tener 3.14 y pues lo redondaría, ¿verdad? 14, 1. Sería 3.1416 redondeado a cuatro cifras. Entonces necesitaría, si tengo un byte para poderlo codificar, entonces lo puedo codificar de esta manera. Aquí están mis 8 localidades y yo digo, tengo un 3 en la parte entera. Si tengo un 3 en la parte entera, entonces con dos localidades es suficiente para lograr este número, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí el 1, 1 y ya con eso lograría el número 3. Entonces quiere decir que 2 bits me bastan para la parte entera y aquí pondría yo mi punto. Aquí pondré mi punto. De manera fija, ¿no? De manera fija para entonces poner la parte fraccionaria. ¿Cómo pongo la parte fraccionaria? Pues recordamos que si aquí era, si esta posición vale 2 a la 0, esta posición vale 2 a la 1 y así para la parte entera. Entonces para la parte fraccionaria pues simplemente es 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 y así sucesivamente. Lo que se va a convertir en una serie que ya conozco bien, que es un 2 a la menos 1, o sea, 1 entre 2, 2 a la menos 2, o sea, 4 a la menos 1, o sea, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, y así es la parte fraccionaria. Bien, pues esto pues lo puedo poner en número decimal para irlo completando a mi número que quiero representar. Entonces, pues simplemente es 0.5, la mitad de 0.5, 0.25, la mitad de 0.25, 125, ¿no? Entonces voy colocando mis números. 0.5 no lo necesito porque se pasa, ¿verdad? Tengo punto 14, entonces se pasa. Entonces aquí pondré un 0. 0.25 también se pasa, ¿no? 0. Sería 3.2, ¿no? Este sí, 0.125. Si aquí yo pongo un 1, entonces ya este número sería 3.125, ¿no? 3.125. Bien, se pasó, se sigue pasando. Si yo le sumo el 625, se pasaría, le pongo 0. Si le sumo el 0325, también se pasaría. Y pues este no se pasaría. Entonces a 125 le sumo este. Y aquí tendré un 1. Entonces mi parte fraccionaria sería 0.125 más 0.15625. Lo cual me daría un total de 3.14.0625. Esa sería mi resolución para representar el número pi con un punto fijo, teniendo en cuenta que solamente tengo dos bits para la parte entera y los restantes para la parte fraccionaria, sin signo. Entonces me es imposible representar el 1416 con 8 bits. ¿Cómo le hago para representar números negativos?
Para representar números negativos, lo que yo utilizo, la manera más sencilla es utilizar un bit, en general es el el más significativo, para signo. Decir, si está en 0, quiere decir que es un más, y si ese bit está en 1, quiere decir que es un menos. Y de esa manera represento números negativos. ¿Cuál es el problema que tengo en esta manera de representar? Uno, me baja un bit en resolución, entonces ya no tengo 2 a la 8, ya no tengo 2 a la 8 ya no tengo 255 maneras de representar, de codificar, ya nada más tengo 2 a la 7, que son 128, y me duplica el 0. Voy a tener un menos 0 y voy a tener un más 0. ¿Por qué? Pues porque el 0, que van a ser 7 bits, 2, 4, 5, 6, 7, va a tener un bit de signo que puede estar en 1 o en 0. Entonces voy a tener un menos 0 y un más 0. Ese es el único inconveniente de hacer esa representación. Vamos a comprobar esto con un programa simple en C. Entonces vamos a poner primero mi librería. Vamos a incluir mi librería estándar, std de estándar, input output, entrada salida, h para que funcione. Voy a hacer un main simple, no es necesario, no tenemos argumentos en este caso, entonces, pero como es entero, pues vamos a regresar un 0 para que todo esté bien. Y bien, vamos a declarar una variable tipo entero, que se llame número, y la vamos a igualar al máximo dato del tipo entero. Sabemos que la variable tipo entero es de 32 bits, entonces pues vamos a ver 2 a la 32. 2 a la 32 nos da esta cantidad. Entonces se supone que si es de 32 bits, debería de poder imprimir o representar ese número, ¿no? Entonces, número va a ser igual a enum. Y vamos a ver si lo imprime. Vamos a ponerle un nombre. Y aquí está. Bien, puso 0. Quiere decir que no es capaz de representar ese número. ¿Por qué? Precisamente porque utiliza un bit para el signo. Entonces debería de ser ese número entre 2. Entonces debería de ser ese número entre 2. Porque estoy perdiendo un bit, ¿no? Estoy utilizando un bit para el signo. Entonces este sería mi número máximo que puedo representar. Vamos a verlo. Este es mi nuevo máximo. Y vamos a ejecutar a ver si es correcto. No, me lo puso negativo, ¿sí ven? 21, 14, bla, 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 me puso negativo. ¿Por qué? Porque precisamente va a duplicar, como tiene un bit para el signo, entonces va a estar utilizando un bit para el 0, para el más 0 y un bit para el menos 0. El 0 tiene dos representaciones, entonces le tengo que quitar un 1. Le tengo que quitar un número, que es el que estaría perdiendo por el signo, y ahora sí, este sería mi máximo número que puedo representar con 32 bits. No es la mitad de 32 bits, es la mitad menos 1. ¿Por qué? Porque se duplica el 0. Y de esta manera tenemos los principales datos aritméticos para representar, en este caso por el compilador de C, que es uno de los más comunes. Entonces tenemos para carácter, pues a veces son 8 bits, entonces 256 símbolos puedo hacer con carácter. Si quiero verlo en valores, lo vería de esta manera. El que hicimos ahorita, que era un entero de 32 bits, quedamos que iba a representar desde este número en negativo hasta este número. Y hasta aquí no es cierto, no representa hasta el 8, representa hasta el 7 porque le quita un número para la duplicación del 0. Esto es el tipo de datos en lo que le llamamos en punto fijo, que quiere decir literalmente colocar el punto y no moverlo. Después viene el tipo de dato de coma flotante, que es un tipo de dato más elaborado con el que se pueden hacer números exageradamente grandes y exageradamente pequeños. Por otro lado tenemos el código ASCII.
siempre se ha leído ASCII, no sé por qué, se escribe así, que simplemente es el acrónimo de esta organización de esta organización que estandarizó. Y utiliza 8 bits, quedamos que era un carácter, ¿verdad? Los caracteres de 8 bits, entonces puedo expresar hasta 256 símbolos, entre ellos los números, las letras mayúsculas, letras minúsculas y todos los números. Podemos describir dos grupos, los primeros que le llamamos ASCII estándar, porque podemos tener los símbolos que nosotros conocemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ABCD hasta la Z, mayúsculas, minúsculas, símbolos, mayor que, menor que, igual, todos esos. Y existe un ASCII ampliado, que utiliza todos los símbolos restantes y pone símbolos, caracteres diferentes, por ejemplo, con acentos circunflexos, con acento francés, dobles diéresis, o símbolos simplemente como como estos que sirven para dibujar cajas en lenguaje ensamblador. Este es el estándar del código ASCII se encuentra definido en este archivo que se llama RFC20. Los RFC son archivos en ingeniería en redes y en muchas áreas. Significa Request for Question. Entonces, el RFC podemos encontrar todos los estándares, son archivos de texto en general, aunque existen sus extensiones para PDF, ¿no? Este es el estándar, este es el RFC20, lo pueden buscar así en internet, RFC20, y es el código ASCII. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, si busco una letra, cuál es su código correspondiente. Vamos a buscar la U. Entonces me dice, la U, su código es el 0101, y de arriba dice 0 completo a 4 porque es un byte. 1, 0, 1. Esto es en binario y en hexadecimal sería 5, 5, 5H. Entonces, este byte es el código ASCII de la letra U. Vamos a imprimir el código ASCII. Simplemente voy a declarar un índice para hacer un ciclo. Y pues lo puedo hacer con cualquier ciclo. Entonces voy a hacer que este vaya desde 0, que imprima. Si son 8 bits, entonces es un byte. Entonces el número máximo sería 256, o sea, desde 0 a 255. 256, e incremento el i. Y simplemente pues voy a imprimirlos. Voy a hacer una impresión. ¿Qué voy a imprimir? Pues voy a imprimir primero el número en decimal, para que se identifique, lo voy a poner para ver cuál es. Le doy un tabulador, ahora imprimo el número en hexadecimal, le doy un tabulador, ahora imprimo el número en el carácter correspondiente y le doy un salto de línea. Y aquí pues imprimo simplemente la i, ¿verdad? Una vez, dos veces, tres veces. La primera vez la voy a imprimir en decimal, después en hexadecimal y después el carácter. Y con eso me debería de estar imprimiendo mi tabla ASCII. Aquí está. Entonces empezaría mi tabla ASCII desde el 0. Si se dan cuenta, ahí es el carácter nulo. El 10 es el retorno de carro, entonces por eso me lo pone así. Esto es decimal, lo que está entre corchetes. Esto es hexadecimal, lo que está en número. El A, por ejemplo, es el 10, retorno de carro. Y la tercera columna es el carácter, ¿no? Estos son los caracteres imprimibles. 49, desde el 48, que empieza el 0. Estas son las letras. 77, M, 78, N, 79, O en hexadecimal 5, 0 es la P. Por ejemplo, 5, que es 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. En la P, y pues nuevamente tenemos todos los caracteres ASCII hasta el 254, que es FE, y es este símbolo. Por ejemplo, entonces, si quiero representar la palabra
ING de ingeniero. Entonces busco la tabla ASCII en hexadecimal, por ejemplo, I es la 49, mayúscula, N minúscula es 6C y G es 67. En decimal su representación pues sería la conversión de esto, ¿verdad? Sería 4, 0, 1, 0, 0, 9, 1, 0, 0, 1, 6, 0, 1, 1, 0, E, 1, 1, 1, 0, otro 6, 0, 1, 1, 0 y 7, 0, 1, 1, 1. Esta cadena de 3 bytes es la representación en código ASCII de la palabra ING. Otra manera, la segunda parte, aparte ya de que vimos la representación de datos, entonces es detectar errores, corregir errores también, y para tener la fiabilidad de los datos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues la manera más fácil de hacerlo es usando redundancia. ¿Qué es redundancia? Pues eso, redundar, como cuando le decimos a alguien, estás redundando y me sigue diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, si yo envío, es la idea principal, si yo mando un dato, mando el 1, por ejemplo, pero si para asegurarme, pues lo mando muchas veces, 1, 1, 1, entonces estoy redundando, ¿no? Y hasta que me dice el receptor, ya lo recibí. Es como cuando mando un correo 2 veces, ¿no? Eso es redundancia. Entonces, esa es la técnica más básica para detectar errores. Si se transmite 2 veces, entonces bajo, pero tratamos de repetir lo mínimo posible. Y para detectar errores también tenemos métodos más avanzados como es el BRC, RRC, que están fuera del alcance del curso. Sin embargo, el CRC sí lo vamos a ver porque es muy simple o sumas de comprobación más avanzadas. La manera más simple de hacer redundancia, es decir, de agregar información, es esto que se llama paridad y se llama bit de paridad. Solamente voy a agregar un bit. Y pues si agrego uno tenemos dos criterios, paridad par o paridad impar. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace otra? Pues cuento el número de unos y añado un bit, sea 0 o 1, de forma que el número total resulte par. O cuento el número de unos de forma que el número total sea impar. De esa manera yo me doy cuenta, sé que siempre me va a llegar un código ASCII o un número o una cadena de bits par o impar. Si llega al contrario, puedo detectar que hubo un error. Por ejemplo, quiero mandar esta palabra 0010010. Entonces cuento y hay 1, 2 unos, ¿no? Entonces, para agregar el bit de paridad, agregaría yo un 0, porque ya es la cantidad de unos, ya es par. En este de abajo cuento 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Es un número impar el 5, entonces agrego un 1 para que la cantidad total de unos sea 6. Entonces, esta es una paridad par. Estos dos estarían codificados seguramente en ASCII, pero tienen un bit de paridad par. La manera más común que se utiliza en redes y se utiliza en compresores de archivos, en RAR, en zip, es la verificación de redundancia cíclica. En realidad es una suma agregándole la redundancia que tiene que ver con todos los números que va a haber en el bit. Es redundancia, sigue siendo agregar bits a la información, pero no agrego cualquier bit, agrego los bits de una serie de operaciones que hago. ¿Cómo lo compongo? Pues tengo mi dato, tengo una cola que agrego, son los bits que voy a agregar, tengo el CRC, que es la comprobación de redundancia cíclica, y tengo un divisor. ¿Cómo hago mi detección de errores con el CRC? Pues simplemente voy a hacer una división binaria. Si el resto de los datos que me llegaron es 0, con el dividido entre el CRC que yo lo conozco, entonces los datos se aceptan, quiere decir que los datos no tienen errores. Por ejemplo, voy a dividir 1101 entre 101. Este es el que yo le llamo CRC, es el que yo le llamo mi divisor, y estos pues son mis datos.
Para hacer este tipo de divisiones puedo utilizar una forma simplificada que se llama división sintética. Entonces aquí pongo mi dato, agrego dos ceros, que es de la longitud del CRC, del residuo que espero, y pues divido, ¿verdad? Divido entre mi número. Y pues lo hago, ¿no? 1 para 1, 1, 1 para 0, 1. Esta división, sin embargo, es algo complicada para la computadora. Este algoritmo de división yo me lo sé, ¿no? Yo me lo sé porque soy humano y lo puedo hacer, pero para la computadora es algo complicada. Sin embargo, existe una división sintética hecha a base de compuertas que la computadora hace de manera inmediata e incluso muchas veces la hace por medio de hardware y no de software, esta división. Esa división es a partir de compuertas XOR. Es a partir de compuertas XOR y la computadora a veces la hace en nivel hardware. Vamos a hacer el mismo ejemplo para que vean que es muy rapidísimo. 1, 1, 0, 1 y lo voy a dividir entre 1, 0, 1. ¿Qué hago? Iba yo a agregar aquí los dos ceros que aparentemente eran los que van a ser mi residuo y voy a empezar a hacer compuertas XOR, ¿no? La XOR dice que cuando son iguales, 1 y 1 va a dar un 0, ¿sí? Y cuando son iguales, cuando son diferentes va a dar un 1. Entonces aquí daría 1 y 0, 1, 0 y 1, 1. Y bajo todos los demás, 1, 0, 0. Recorro mi divisor hasta el siguiente 1, es decir, aquí, 1, 0, 1, y vuelvo a hacer mi cuenta. 1 y 1, 0, 1 y 0, 1, 1 y 1, 0. Vuelvo a bajar los que siguen, vuelvo a recorrer mi divisor hasta el primer 1, 1, 0, 1, y vuelvo a hacer mi compuerta XOR. 1 y 1, 0, 0 y 0, 0, 0 y 1, 1 y 0. Aunque recorra yo mi divisor, se va a pasar, un 1, 0, 1 se va a pasar, entonces quiere decir que ya terminé, que este es mi residuo. Entonces mi dato que yo enviaría protegido con redundancia cíclica sería el 1, 1, 0, 1, más ese residuo que sería 1, 1, 0. Este va a ser el dato protegido con CRC. Esta partecita es el código de redundancia cíclica. Bien, ¿y cómo me doy cuenta que no tuve errores? Pues si yo lo recibo, hago la misma operación, y el resultado me debe de dar 0. Vamos a comprobarlo, entonces hago la misma operación, el que lo recibe o el receptor se sabe cuál es el divisor, entonces aquí sería 0, 1 y 0, 1, 0 y 1, 1, y bajo los demás 1, 1, 0. Recorro mi divisor, 1, 0, 1. Tengo 1 y 1, 0, 1 y 0, 1, 1 y 1, 0, 1, 0. Lo vuelvo a recorrer, 1, 0, 1, y hago mi compuerta XOR, 0, 0 y 0, 0, 1 y 0, 0, y 1 y 0, 0. Y sí, efectivamente, no tuve ningún error. Mi residuo es 0. Entonces, así se hace la comprobación de redundancia cíclica. Esta comprobación la hacen tramas de internet, la hacen a veces teclados. Es una manera muy fácil que se puede implementar en hardware. Para detectar este tipo de errores, pues ahorita lo hicimos con un divisor muy chiquito, ¿verdad? Pero sin embargo, hay polinomios generadores que son muy grandes para hacer este tipo de operaciones. Y los representamos así, los representamos en forma polinomial, ¿no? Entonces quiere decir que este es x a la 16, x a la 15, x a la 2 y x a la 1. Este sería x a la 0, ¿no? Si lo quiero yo esto pasar a notación de ceros y unos, entonces sería 1, el x a la 0, después 0, el x a la 2 sería 0, perdón, 1, x a la 2 sí existe, y de ahí no existiría nadie hasta la 15, ¿no? Me van el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y hasta aquí existiría otro 1, ¿no? Otro 1 que sería este 1.
Este tipo de CRC le llamamos polinomios generadores, son los que realmente se utilizan para la protección de nuestros datos. Y tiene algunas propiedades, ¿verdad? Si el polinomio no es divisible por X, entonces puedo detectar errores de ráfaga en una longitud igual al polinomio. Por ejemplo, aquí tengo 17 bits, ¿no? 17 bits es capaz de detectar. Si el polinomio es divisible por X más 1, entonces puedo detectar error de ráfaga a un número impar de bits y no pares. Muy bien, otro tipo de códigos muy utilizados son estos de códigos en exceso. Códigos en exceso, se llama exceso porque simplemente se le suma un número, se le suma, por ejemplo, el decimal tengo 0 y el código en exceso 3 sería 3, ¿no? En decimal tengo 1, el código en exceso 3 sería 4, en decimal tengo 2 y este se llama exceso 3. Son muy útiles para hacer números negativos, sin necesidad de un bit de signo. ¿Por qué? Porque entonces aquí, por ejemplo, como este está en exceso 3, 0, 0, 0, 0, entonces equivaldría al menos 2, ¿no? Equivaldría al menos 2, porque está en exceso. Entonces, dependiendo del exceso, podré yo generar n números negativos, los que yo necesite. Este código que se utiliza mucho, que se llama BCD, y es simplemente 1, 2, 4, 8, simplemente son las potencias normales de la base 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Simplemente son los números, son los primeros 10 dígitos decimales en su representación binaria. Y así a veces se representa para colocar displays de manera más rápida y no hacer toda la conversión. Por ejemplo, si yo tengo el 322, no, el 326 y lo quiero representar en BCD, no hago toda la conversión de 326 en binario, sino que a cada número, a cada número particular le asigno un número en BCD. El 3, por ejemplo, va a ser 3, 0, 0, 1, 1. El 2 va a ser 2 y el 6 va a ser 6. ¿Sí? Evidentemente, si yo leo el conjunto de números, no va a dar 326, ¿verdad? Pero si yo lo leo en BCD, o sea, en parejas de 4, entonces sí es el 326.